Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en este segundo video de psicolingüística vamos a trabajar los aspectos involucrados en la adquisición del lenguaje. Estos aspectos son 4. Un aspecto, el primero, que es el biológico, el aspecto cognitivo, el aspecto lingüístico y el aspecto social y afectivo, o aspectos sociales y afectivos. Dentro del aspecto biológico consiste en la capacidad humana para adquirir el lenguaje. Esto no depende, dice, solamente del entorno social, también descansa en base biológica. Es decir, que hay componentes biológicos que van a permitir que una persona logre aprender el lenguaje. Y dentro del aspecto biológico existen 3 bases, que son una neuroanatómica, que está relacionada con zonas dentro del cerebro, como por ejemplo el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arqueado y el hemisferio izquierdo. Como pueden ver, son anatómicamente son partes dentro del cerebro que se ponen en funcionamiento a la hora de aprender el lenguaje, que son necesarias. Por eso es que a veces, si existe algún tipo de daño a nivel cerebral en una de estas 4 áreas, porque son áreas que normalmente acompañan el aprendizaje del lenguaje. Entonces, si existe algún tipo de daño orgánico en estas áreas, entonces la persona puede tener algún tipo de dificultad o trastorno dentro del área del lenguaje. Por ejemplo, en el área de Wernicke, que es el lóbulo temporal, está asociada a la comprensión del lenguaje. Entonces, por eso es que en algunos casos, cuando existe algún tipo de dificultad, se hacen estudios para ver si existe algún tipo de daño, ¿no?, en estas áreas. Bueno, otro aspecto biológico es la genética y la predisposición biológica. Bueno, acá está haciendo referencia, como lo dice su nombre, la genética, de un gen que está asociado, que es el FOXP2, que está asociado a la articulación y a la coordinación motora del habla. Después tenemos la gramática universal de Chomsky, que después vamos a hablar de Chomsky, que dice que propone una teoría en donde él afirma que venimos equipados con un conjunto de principios compartidos por todas las lenguas. Es decir, que hay una predisposición genética para poder aprender el lenguaje. También tenemos la maduración del sistema nervioso. Acá también dice que los procesos de maduración del sistema nervioso acompañan en la adquisición del lenguaje. Estos procesos son la mielinización, la neuronal. Aquí no lo entiendo, pero bueno. El expuesto la neuroplasticidad. Estos procesos que son parte del desarrollo y de la maduración biológica del niño están involucradas también en la adquisición del lenguaje. Por eso es que es necesario que biológicamente se hayan desarrollado la maduración, por ejemplo, en este caso el sistema nervioso, para que el niño vaya aprendiendo según la maduración, vaya adquiriendo el lenguaje. Bueno, entonces este es el aspecto biológico, que lo que dice básicamente es que es necesario cierta maduración, pero no solamente maduración, pienso que es importante
las áreas que hay dentro del cerebro que son importantes. Bueno, estas áreas tienen que estar, pero no solo tienen que estar, tienen que funcionar, tienen que haber llegado a cierta madurez para que puedan emplearse en la adquisición del lenguaje. El segundo aspecto que habíamos visto es el aspecto cognitivo, que es el que nos interesa, pero también el lingüístico, pero el aspecto cognitivo tiene que ver con la parte mental de la adquisición del lenguaje. Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y las habilidades mentales que permiten comprender y usar el lenguaje. Entonces, dentro de este aspecto cognitivo se encuentra la atención y memoria, retener palabras y estructura. Después tenemos la categorización, que consiste en agrupar objetos o acciones para asignar palabras. Después lo vamos a ver ya estos elementos de la parte cognitiva, lo vamos a desarrollar en clases, ¿no? Más al detalle. Ahorita solamente les voy a dar como un pantallazo de los aspectos que están involucrados en la adquisición del lenguaje. También está la función simbólica, que es entender que las palabras representan cosas. Esa es la función simbólica. La resolución de problemas y lógica básica, que facilita la comprensión de reglas gramaticales. Entonces, estas 4 áreas tienen que ver con el aspecto cognitivo, que les decía que es el área que más nos interesa, ¿no? Bueno. Luego el aspecto lingüístico, que es el desarrollo propio del sistema del lenguaje. Aquí entra la parte fonológica, que son los sonidos del idioma y la articulación, cómo se pronuncian. La parte semántica, que son los significados y vocabulario. La morfosintáctica, que es la estructura gramatical, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo se pronuncian los la forma plural, los tiempos verbales, el orden de las palabras, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, si lo comparamos con el inglés, que es algo que tenemos más cercano, sabemos, por ejemplo, que las palabras se ordenan, comparándola con el español, de atrás para adelante, ¿no? Entonces, ahí, eso tiene que ver con la morfosintáctica, la estructura gramatical. Lo pragmático, que es el uso del lenguaje en contextos sociales. El cómo, en la práctica, cómo se utiliza, por ejemplo, en relación con la cortesía, cuáles son las formas de pedir las cosas de una forma gentil, ¿no? Eso tiene que ver con el uso, con lo pragmático, es decir, la puesta en acto del lenguaje. Luego tenemos el aspecto social y afectivo. El lenguaje se aprende dentro de una comunidad y gracias a la interacción. Bueno, esto ya lo hemos visto un poco, lo hemos conversado incluso con relación a las lecturas. ¿Se acuerdan de que vimos en el estudio de Johnson o de Spitz, y también con relación a Helen Keller y su vínculo con su profesora, ¿no? Vimos cómo, por ejemplo, ahí se puede ver muy bien cómo la parte social es muy importante a la hora de la adquisición del lenguaje y la influencia, por ende, que va a tener el entorno en donde uno aprende el lenguaje. Entonces dice que el lenguaje se aprende dentro de una comunidad y gracias a la interacción.
La interacción con adultos y cuidadores. Esto justamente era lo que conversábamos en el caso de los niños que vivían en un orfanato, ¿se acuerdan? Bueno, eran los cuidadores, lo que no significa que, o sea, no necesariamente se refiere a cuidadores como gente externa al entorno familiar. Cuidadores también son los papás, ¿no? Los papás, los hermanos, los abuelos, todos los que están en esta primera etapa del desarrollo del niño. La imitación y modelado, ¿no? El niño aprende, no solamente el lenguaje, aprende muchas otras cosas, pero acá estamos hablando del lenguaje, lo aprende imitando, copiando, por eso es imitación y modelado, porque imita al adulto, imita, no necesariamente intencional, ¿no? Pero esto se puede ver mucho, se puede ver, lo hacen los niños porque están imitándolo, pero en general, en realidad, todos de alguna manera imitamos, ¿no? Hemos aprendido el idioma imitando y seguimos imitando incluso sin darnos cuenta. Pero se lo puede ver en los niños. Hay en algunos casos, por ejemplo, escuchaba a un niño que había aprendido a utilizar el mente, solamente, detenidamente, todos los mentes. Entonces, en esa etapa en que había aprendido esto, todo a todo, incluso a lo que no tenía que ver, le aumentaba el mente. Decía, por ejemplo, quiero tomar el agua sabrosamente, ¿no? Bueno, pero esto porque estaba imitando, pero lo interesante es que la imitación no es algo necesariamente consciente. Obviamente sí, el niño imita lo que está viendo, quiere hacerlo igual, pero hay cosas que son imitación no, inconscientemente sí, algunas cosas, pero lo que quiero decir es que el niño, cuando comienza a hablar porque ha aprendido y está imitando lo que dice el adulto, lo hace también por necesidad en el sentido que intenta comunicarse, por ejemplo, para pedir cosas, ¿no?, que necesita, o para poder expresar algo. Bueno, también lo aprende en este aspecto social a partir de los juegos y situaciones comunicativas, ¿no? Entonces el niño jugando también va aprendiendo el lenguaje, ¿no?, a través de los juegos con otros niños, los juegos con adultos, y en situaciones comunicativas, dice, ¿no?, en situaciones en el que al niño se les comunican cosas, o él se está comunicando con otras personas. Porque piensen, cuando uno habla con un niño y el niño pregunta algo y uno le pregunta, bueno, ¿y para qué querés eso? O ¿dónde estás yendo? ¿O te gusta esto? Entonces él va escuchando las conexiones, ¿no?, entre una palabra y otra, quizás una nueva, pero va conectándola con una que ya sabe y así va introduciendo nuevas palabras en su vocabulario. Motivación por comunicarse, ¿no? Como les decía antes, el expresar sus necesidades, ¿no?, para poder pedir cosas, para poder también expresar cómo se siente, ¿no? A veces los niños dicen, estoy enojado, estoy aburrido, quiero tal cosa, me hace frío, ¿no? Entonces, es como, pienso también acá un poco que esto por ahí se puede comparar como con un adulto cuando uno viaja a otro lugar donde no habla el mismo idioma y uno lo aprende, si se escucha, ¿no?, que uno aprende más rápido el idioma en el lugar donde se habla que estudiándolo en clase, digamos, ¿no?, porque justamente uno se ve obligado a aprenderlo para poder comunicarse, ¿no? Si uno está en otro lugar donde no hay alguien que le traduzca,
uno por necesidad se ve obligado a aprenderlo. Bueno, intenta aprenderlo lo más rápido posible. Otro aspecto importante de lo social es el vínculo afectivo, que facilita la atención conjunta y el aprendizaje. Esto es muy importante y que lo hemos visto también, comentábamos que no solo para aprender el lenguaje en general, ¿no? Los niños van a aprender mucho más cosas de las personas con las que tienen un vínculo afectivo. ¿Y por qué van a aprender más cosas de estas personas? Porque justamente son personas que ocupan un lugar importante en su vida, ¿no? Entonces, además de que pasan más tiempo con estas personas, lo que las personas dicen si son sus papás, por ejemplo, para ellos son muy importantes. Entonces, incluso porque están siempre pendientes, ¿no?, de lo que hacen o dicen los papás, entonces eso hace que también vayan aprendiendo a partir de lo que los papás le dicen, ¿no? Hablábamos también ya en clase sobre las marcas que producen las personas, que producen en las personas, ¿no? Y estas marcas, estas palabras que pueden marcar un cuerpo y una vida, normalmente vienen de personas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Eso hace que esas palabras tengan otro peso. Bueno, entonces estos son los aspectos que están involucrados, les decía, en la adquisición del lenguaje. Y se lo repito para que no se olvide. El aspecto biológico, el aspecto cognitivo, el aspecto lingüístico y los aspectos sociales y afectivos. Bueno, les decía que los que nos interesan más a nosotros, bueno, es el aspecto cognitivo, el lingüístico también. Bueno, lingüístico, hemos visto algo de lingüística, pero lo relacionado a la forma de expresar el lenguaje. Ahora vamos a entrar a la parte cognitiva, que es la que tiene que ver con los procesos mentales, y es donde nosotros nos desenvolvemos a la hora, por ejemplo, de trabajar con los trastornos, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir la parte cognitiva. En la parte cognitiva vamos a ver los aportes que hicieron Piaget, Vygotsky y Chomsky, que son como los aportes más importantes en esta área. Ellos hicieron estudios, quizás lo han visto ya en alguna otra materia, pues son muy, muy conocidos sus trabajos. Hasta ahora se siguen utilizando, por ejemplo, para hacer evaluaciones de desarrollo. Hay muchas pruebas que están basadas en la teoría de Piaget, ¿no? Piaget hizo un estudio, bueno, tiene un librango así sobre el desarrollo humano, que me parece que es el más conocido y es la base de otros estudios que se hicieron después. Bueno, en este sentido, Piaget, la teoría de Piaget en la adquisición del lenguaje, dice que el niño aprende a hablar porque primero puede entender el mundo a nivel cognitivo. Bueno, esta su teoría sobre el desarrollo humano y todo empezó en el 1936 hasta el 52, ¿no? Y fíjense que él en su estudio que hace sobre el desarrollo humano, él ubica que para que un niño pueda hablar debe primero haberse desarrollado cognitivamente. Dice que primero puede entender el mundo a nivel cognitivo. Cuando entiende lo que está pasando, ahí puede hablar. Eso es lo que dice Piaget.
Bueno, los principios de la teoría de Piaget en relación con el lenguaje dicen que el lenguaje depende del desarrollo cognitivo, el lenguaje es una forma de pensamiento simbólico, el niño construye su lenguaje activamente, ¿no? La adquisición del lenguaje es un proceso constructivista. Bueno, eso significa que se va a ir construyendo el lenguaje, no es es una adquisición en proceso. Bueno, eso básicamente es lo que dice Piaget. Piaget entonces dice que primero el niño va a construir su mundo y a partir de eso va a poder hablar. Vygotsky, él considera que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan conjuntamente y que la interacción social es clave para la adquisición del lenguaje. A diferencia de Piaget, para Vygotsky, el lenguaje no es solo un reflejo del pensamiento, sino una herramienta que lo transforma. Bueno, aquí ya vemos una diferencia con Piaget. Bueno, Vygotsky lo que dice es que el lenguaje ayuda a construir el pensamiento, que se necesitan, que es como un ida y vuelta, ¿no? En cambio, Piaget dice que es necesario que ya exista el pensamiento para que el niño lo pueda expresar, ¿no? Que pueda comenzar a hablar. Bueno, una de las teorías muy importantes, no sé si ya, bueno, quizás en aprendizaje van a llevar estas teorías, pero la zona del desarrollo próximo es un aporte muy importante de Vygotsky. Y con relación al lenguaje, él dice que la zona de desarrollo próximo es el espacio donde el niño, mediante la interacción verbal con otro, aprende y desarrolla nuevas habilidades lingüísticas que aún no puede manejar solo, pasando del lenguaje externo al lenguaje interno y mejorando su capacidad comunicativa y cognitiva. Bueno, también vamos a verlo más a detalle, lo que significa esto de la zona del desarrollo próximo, que también entenderlo nos puede ayudar para poder trabajar con niños que tengan dificultades en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje o en el desarrollo, ¿no? Porque así podemos ver qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es a lo que apunta Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, cómo el niño puede ser ayudado de manera externa, ¿no? Por otras personas para poder desarrollar algo para poder desarrollar no necesariamente porque haya un trastorno, sino como parte de la adquisición del lenguaje, ¿no? En la interacción con otro. Por otro lado, tenemos también, como les había dicho antes, el aporte que hace Chomsky. Chomsky es un lingüista estadounidense y él propuso que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano. Según él, los niños no aprenden a hablar únicamente por imitación o estímulo, sino que nacen con una estructura biológica que les permite adquirir el lenguaje. Bueno, estas tres teorías son las que vamos a desarrollar en clase, vamos a trabajar. Son estudios que han hecho, están respaldadas en estudios, no son solo opiniones de ellos, son estudios. Me parece interesante ver por ahí, entre todos conversar. Seguramente algunos les van a estar más de acuerdo que con una que con otra teoría, pero bueno, las vamos a trabajar las tres.
Entonces Chomsky propuso que todos los seres humanos comparten una estructura gramatical básica innata llamada gramática universal. Que significa que los niños pueden aprender cualquier lengua a la que estén expuestos porque innatamente, de forma innata, ya están preparados para aprender un lenguaje. Eso es lo que dice él. Que más allá de que reciban una estimulación externa, que es lo que propone Vygotsky, ¿no? Que con la ayuda del entorno, la interacción social, el niño aprende el lenguaje y también aprende a pensar, podríamos decir, va construyendo su mundo psíquico. Piaget lo que dice es que primero el niño va a interiorizar el mundo y después va a aprender a hablar, es decir, después va a poder expresar cuál es su mundo o cómo ha construido su mundo interno, o lo que entiende por el mundo. En cambio, Chomsky dice que no necesita ni estímulo, ni necesita, estímulo en este caso, para poder hablar, ¿no? Obviamente sí necesita cierta maduración, ¿no? A nivel anatómico, para que él pueda tener las capacidades de entender, ¿no? El lenguaje. Pero dice que un niño cualquiera de donde sea, una vez lograda esta maduración, está en condiciones de aprender un idioma, porque eso es parte de la naturaleza humana. Y digo que es interesante porque aquí podríamos pensar es que es difícil, ¿no? Yo lo pienso ahora difícil no, aunque podríamos, es que ahorita estoy pensaba en el niño lobo, el que vivió con lobo, que no habló porque no había quien le hable, pero también pensaba en lo difícil que es poder ubicar, ¿no? Un niño que siempre va a estar en contacto con otras personas. Entonces, ¿cómo podemos determinar si es innato o no, si tiene contacto? Lo que sí, yo he visto en algunos casos, por ejemplo, en que los hijos de personas sordomudas hablan menos. E incluso, no he hecho un estudio científico, pero he observado algunos que tardan en hablar, aunque entienden, tardan en hablar y hablan poco, por la misma razón de que ellos hablan lenguaje de señas con sus papás. Entonces, lo estoy pensando ahora, esto no lo había pensado antes, que probablemente hay una relación en eso, ¿no? Pero también podemos pensar que ya el lenguaje de señas es un lenguaje. Entonces no podemos decir que estos niños hablan menos. Pero aquí lo que yo estoy pensando es en la influencia del entorno. En cómo influye. Con lo que dice Chomsky es que el niño es apto para hablar y va a hablar, esté o no estimulado por alguien. No sé, lo podemos conversar en clase, pero se lo lanzo así para que lo piensen. Me parece que igual es no sé, iba a decir es difícil de comprobar, se pueden hacer más estudios seguramente, pero estos igual, fíjense que estos 3 estudios, estas 3 teorías que les mencionaba antes, apuntan a intentar encontrar alguna explicación universal, podríamos decir, ¿no? Porque ellos hablan de, por ejemplo, la teoría del desarrollo se aplica
para niños de todo el mundo, ¿no? Yo no sé si ya han visto alguna vez ustedes la teoría de Piaget, pero él explica, por ejemplo, desde los primeros meses de vida, de los 0 a 2 meses, el niño se mueve de tal manera y balbucea, por ejemplo, si pensamos en el lenguaje. Un niño de 0 a 6 meses a 1 año hace tal cosa, salta en un pie, ¿no? Todo esto que explica él, por eso es el desarrollo en etapas, ¿no? Cada etapa tiene su característica y lo que el niño puede hacer, porque además eso sirve para justamente hacer evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, queremos saber si el niño si se encuentra dentro del desarrollo, si coincide su edad cronológica con su desarrollo cognitivo, su desarrollo motriz. Entonces se utilizan las etapas del desarrollo de Piaget, ¿no? Y se compara, ¿no? Dice, por ejemplo, un niño de 2 años escucha y sigue órdenes, y este niño no sigue órdenes. Entonces está en una etapa anterior, cronológicamente puede tener algún tipo de desfase, ¿no? Entonces, bueno, para eso se puede utilizar. Y bueno, eso lo vamos a profundizar en la clase. De todas maneras, igual están las diapositivas que están relacionadas con esto, están subidas en la plataforma, en la adquisición del lenguaje. Bueno, y vamos a ver al detalle ya cada teoría. Como les dije antes, son interesantes igual, creo que aportan para poder entender la adquisición del lenguaje, cada uno desde su posición, pero igual son interesantes trabajarla. Esto es la parte formal, ¿no?, de la adquisición del lenguaje, porque las personas somos mente y somos cuerpo también, ¿no? Y siempre están en contacto y en tensión, podríamos decir. Entonces no podemos hablar de ninguna función mental sin hablar del cuerpo. Y el cuerpo se encuentra en contacto con otras personas, con otros cuerpos, y entonces también eso tiene que ver va a influir en nosotros, ¿no?, como personas. Y eso es lo que vamos a trabajar. La parte formal, les decía, porque es el cómo a nivel general, universal, los seres humanos adquieren el lenguaje, cómo empiezan a hablar, cuáles son los procesos mentales que se ven involucrados para que la persona pueda aprender a hablar, qué necesita, por ejemplo, a nivel de desarrollo cognitivo, para que pueda hacer uso del lenguaje, para que pueda aprenderlo, para que pueda pronunciarlo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta semana les voy a mandar algunos artículos relacionados con estos autores para que así ustedes ya vayan profundizándolo y podamos conversarlo el próximo sábado. ¿Ok? Bueno, que tengan una buena semana.